Muy bien, ya estamos en directo. Vamos a comenzar con estos encuentros basados en este libro de Carl Jung, La psicología del yoga kundalini. Esta vez se me dio a hacerlo así en vez de subirlo como audiolibro, porque a veces me resulta muy tedioso a mí. Acá me resulta más divertido trabajarlo con ustedes, ¿no? Este libro está basado en un seminario en el que participaron varias personas. No los voy a nombrar a todas las personas que participaron aquí. Y bueno, se fue recogiendo todo esto que se fue hablando durante el seminario para tratar este tema, ¿no?, del yoga kundalini. Todos más o menos saben lo que es el kundalini. Y lo que vamos a comenzar ahora es con una introducción que está basada en un viaje a Oriente de Carl Jung, el 26 de enero de 1930. Bien, vamos a arrancar. A lo largo y ancho de la India se celebran reuniones en las que se aprueba un texto que comienza: creemos que constituye un derecho inalienable del pueblo indio, lo mismo que de cualquier otro pueblo, poseer libertad, disfrutar de los frutos de su esfuerzo y poseer todo lo necesario para la vida para que pueda tener plenas oportunidades de desarrollo. Creemos también que si un gobierno priva a un pueblo de estos derechos y lo oprime, el pueblo también tiene el derecho de alterar dicho gobierno o de eliminarlo. El gobierno británico de la India no solo ha privado al pueblo de su libertad, sino que se ha construido sobre la explotación de las masas y ha conducido a la India a la ruina económica, política, cultural y espiritual. Creemos que la India debe romper su vínculo con Gran Bretaña, alcanzar la completa independencia, y con ello quedaba proclamada la desobediencia civil. Gandhi comenzaba su marcha de la sal y Nehru era encarcelado. Múnich, 30 de mayo, en un homenaje a su colega, el sinólogo Richard Wilhelm, recientemente fallecido, Jung se hacía eco de estos dramáticos acontecimientos. Miremos al este. Se cumple allí un poderoso destino. Hemos sometido a Oriente políticamente. ¿Saben ustedes lo que sucedió cuando Roma hubo sometido políticamente Oriente Próximo? El espíritu de Oriente hizo su entrada en Roma. Mitra se convirtió en el dios militar romano. ¿Sería acaso impensable que hoy sucediera lo mismo? ¿Y seríamos nosotros tan ciegos como los romanos cultos, que se maravillaban de las supersticiones de los cristianos? Sé que nuestro inconsciente está cargado de simbolismo oriental. El espíritu de Oriente se encuentra realmente ante portas. Considero que el hecho de que Wilhelm y el indólogo Howard hayan sido invitados a hablar de yoga en el congreso de este año de los psicoterapeutas alemanes es un signo de los tiempos extraordinariamente significativo. Consideren lo que significa que el terapeuta, que tiene que tratar directamente con gente que sufre y por tanto muy sensible, establezca contacto con una terapia oriental. Esta comparación de largo aliento abarca lo que Jung consideraba el significado histórico, político y cultural del impacto del pensamiento oriental sobre la psicología de Occidente, y constituye el marco de su encuentro con el yoga kundalini. En los años 60, Jung fue adoptado como gurú por el movimiento New Age. Una razón importante de ello fue su papel como promotor del estudio del pensamiento oriental, la contribución a su difusión y la propuesta de claves modernas de interpretación psicológica para este. Quienes viajaban a Oriente lo adoptaron como precursor.
Al mismo tiempo, muchos vieron en estos intereses de Jung, unidos a su apropiación por parte de la contracultura, una confirmación del misticismo oscurantista de su psicología. El surgimiento de la psicología profunda corre paralelo, históricamente, a la traducción y amplia difusión de los textos del yoga. Ambos resultan novedades exóticas. Los gurús y yogis recién llegados se disputaban con los psicoterapeutas una clientela semejante que buscaba una orientación distinta de la proporcionada por la filosofía, la religión y la medicina. Por ello, la comparación entre ambos no podía resultar inesperada. Con anterioridad existía ya una considerable bibliografía comparativa del pensamiento oriental y occidental. Pero la aparición de las nuevas psicologías profundas anunció un nuevo y más prometedor campo de comparación. Porque las psicologías profundas intentaban liberarse de las estupidizantes autolimitaciones del pensamiento occidental para desarrollar modelos de experiencia interna fundamentados en el potencial transformativo de las prácticas terapéuticas. Una nivelación parecida de teoría y práctica parecía existir también en los textos del yoga, que además se había desarrollado con independencia de las ataduras del pensamiento occidental. Por lo demás, la estructura iniciática adoptada por las instituciones psicoterapéuticas aproximaba su organización social a la del yoga. Con ello se establecía la posibilidad de una nueva forma de psicología comparada. En una fecha tan temprana como 1912, en su obra Transformación y símbolos de la libido, Jung ofrecía interpretaciones psicológicas de pasajes de los Upanishads y de los Rigveda. Con esto quedó abierta la posibilidad de una comparación entre la práctica del análisis y la del yoga. Pero la primera comparación explícita fue posiblemente la realizada por Winter en The Yoga System and Psychoanalysis, donde ofrecía una comparación entre el psicoanálisis, tal como se presenta en la obra de Freud y Jung, y los Yoga Sutras de Patanjali. De este modo, antes incluso de que el propio Jung se dedicase al tema, su obra era ya objeto de comparación con el yoga, y los nuevos senderos en psicología que él intentaba abrir tras abandonar la Asociación Psicoanalítica Internacional prometían ser el más fecundo cruce de caminos entre los acercamientos oriental y occidental. Cualquier relato del encuentro de Jung con el pensamiento oriental quedaría incompleto si no mencionase al conde Hermann Keyserling y a su escuela de sabiduría de Darmstadt, que proporcionó un marco académico a las investigaciones de Jung. Keyserling había tratado de yoga en su diario de viaje de un filósofo y defendía allí que la nueva psicología significaba de hecho un redescubrimiento de lo que ya sabían los antiguos indios. La sabiduría india es la más profunda que existe. Cuanto más avanzamos, más nos aproximamos a los puntos de vista de los indios. La investigación psicológica confirma, punto por punto, las afirmaciones contenidas en la antigua ciencia india del alma. Lo característico de la interpretación de Keyserling era que consideraba el yoga como un sistema de psicología superior a cualquiera de los occidentales. Los indios han hecho más que nadie para perfeccionar el método de entrenamiento que conduce a una ampliación y profundización de la conciencia. El yoga tiene pleno derecho a ocupar uno de los lugares más altos entre los caminos de autoperfeccionamiento.
Bien. Algunas de sus caracterizaciones de la diferencia entre Oriente y Occidente son paralelas a las de Jung, como la siguiente. El indio considera fundamentales los fenómenos psíquicos. Para él, estos fenómenos son más reales que los físicos. Fue en Darmstadt, a comienzos de la década de los 20, donde Jung conoció al sinólogo Richard Wilhelm, y su trabajo conjunto en 1928 sobre el texto alquímico titulado El secreto de la flor de oro, que Wilhelm tradujo al alemán y se publicó con un comentario psicológico de Jung, ofreció a este los medios para adentrarse en el estudio de la psicología comparada entre Oriente y Occidente. Jung, que no sabía sánscrito, mantuvo colaboraciones similares con figuras como Heinrich Zimmer, Walter Evans Wentz, Daiset Suzuki, y en el caso que nos ocupa con Wilhelm Hauer. Todos ellos eran en la época de Jung las figuras punteras en el estudio del pensamiento oriental. La comparación entre yoga y psicoanálisis fue también analizada por el colaborador de Keyserling, Oscar Smith, en Psicoanálisis y Yoga, que éste dedicó a su maestro. Smith sostenía que de entre las escuelas de psicoanálisis la más cercana al yoga era la de Jung, antes que las de Freud o Adler. Con el sistema de Jung se ofrece por primera vez la posibilidad de que el psicoanálisis contribuya a un más alto desarrollo del ser humano. No es ni pretende ser un método de yoga. Es posiblemente el sistema de Jung de la misma índole. La respuesta de Jung a la obra de Smith fue ambigua. Dijo lo siguiente: por cuanto considero que los métodos psicoanalítico y psicosintético son ambos medios de autoperfeccionamiento, su comparación con el método de yoga me parece perfectamente plausible. Me parece, no obstante, que hay que recalcar que se trata solo de una analogía, pues hoy en día son demasiados los europeos que se inclinan a incorporar a nuestra mentalidad occidental, sin previo examen, las ideas y métodos orientales. Tal cosa no nos beneficia a nosotros ni tampoco a dichas ideas, porque los productos del espíritu oriental tienen su fundamento en la peculiar historia de dicha mentalidad, que es radicalmente distinta de la nuestra. La proliferación de clases de yoga junto a cursos de aeróbic, entrenamiento para perder peso, masajes y otras sectas del contemporáneo culto al cuerpo en los gimnasios y centros deportivos, nos puede hacer olvidar fácilmente que el yoga es una antigua disciplina espiritual. El yoga participa de dos nociones, que en general son comunes a toda filosofía y religión indias: la reencarnación y la búsqueda de liberación del ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Mircea Eliade señaló que para el yoga y la filosofía Samkhya, a la que se asocia, y a diferencia de otras escuelas indias de pensamiento, el mundo es real, no ilusorio como es por ejemplo para el Vedanta. No obstante, si el mundo existe y perdura, se debe a la ignorancia del espíritu. Lo que distingue al yoga de su tendencia esencialmente práctica, según observó Surendranath Dasgupta, la filosofía del yoga tiene carácter esencialmente práctico y su objetivo es fundamentalmente mostrar los medios para alcanzar la salvación, la unicidad, la liberación del Purusha. Son muchas las definiciones y exposiciones que se han hecho del yoga. En palabras de Eliade, yoga procede etimológicamente de la raíz yug, que significa poner juntos, mantener, yugo. La palabra yoga se emplea en general
para designar cualquier técnica ascética y método de meditación. Para Feuerstein, el yoga es una tradición específicamente india y consiste en conjuntos de ideas, actitudes, métodos y técnicas codificadas y o sistematizadas de diferente manera, cuyo objetivo fundamental es producir una transformación en el practicante y que se transmiten de un maestro a uno o más discípulos en un contexto más o menos formal. Los restos más antiguos del yoga se remontan al tercer milenio antes de Cristo. Hay varias escuelas de yoga: el Raja Yoga, el Hatha Yoga, el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, el Karma Yoga, el Mantra Yoga, el Laya Yoga y el Yoga Kundalini, que es el de que estamos hablando en este libro. Bien. Esto Yoga Kundalini se refiere a rasgos de la corriente tántrica. El tantrismo fue un movimiento religioso y filosófico que se popularizó a partir del siglo IV, haciendo sentir su influencia en la filosofía, la mística, la ética, el arte y la literatura de la India. Según Ajeananda Bharati, lo que distingue al tantrismo de otras enseñanzas hindúes y budistas es su énfasis sistemático en la identidad entre el mundo absoluto, Paramata, y el mundo fenoménico, Vyabharata, cuando pasa por el filtro de la experiencia cúltica, sadhana. El tantrismo era antiascético y antiespeculativo y representa una contracorriente transgresora respecto del hinduismo mayoritario. Rechazaba el sistema de castas imperante y suponía una transvaluación de valores. Acá está explicando todas las características del tantrismo, ¿no? En el tantrismo se daba una celebración del cuerpo, considerado como un microcosmo del universo. En contraste con la decantación masculina del hinduismo tradicional, Eliade hace notar que en el tantrismo, por primera vez en la historia espiritual de la India Arya, la gran diosa adquiere una posición predominante. Podemos reconocer también en él una especie de redescubrimiento religioso del misterio de la mujer. Este diferente planteamiento del tantrismo se reflejaba también en sus prácticas, que a menudo recurrían a elementos ausentes de los rituales religiosos tradicionales. Así, Zimmer señala que el tantrismo insiste en la santidad y la pureza de todas las cosas, razón por la cual las 5 cosas prohibidas constituyen la sustancia misma de la acción sacramental en ciertos rituales tántricos: vino, carne, pescado, grano seco y relación sexual. En lo que se conoce como escuelas de la derecha, estas cosas se utilizan en los rituales simbólicamente, mientras que en las denominadas escuelas de la izquierda se emplean literalmente. En referencia a la idea contemporánea en torno al tantrismo, Jacob Needleman señala con acierto que nada más oír la palabra tantrismo en la mente occidental surgen diversas asociaciones desenfrenadas y espeluznantes que convergen en una suerte de pastiche entre ciencia ficción, psicoespiritual y acrobacias sexuales que sacarían los colores a nuestros más fantasiosos pornógrafos y más bien eclipsarían las hazañas de nuestros más duros guerreros sexuales. La confluencia del movimiento New Age con la revolución sexual de los años 60 dio lugar a un creciente interés por el tantrismo en Occidente, que vino acompañado de numerosos manuales, How to Do It,
centrados en las prácticas sexuales rituales, si bien en el proceso a menudo se pasaba por alto que en el tantrismo dichas prácticas no tienen como objeto la liberación sexual per se, sino la liberación del ciclo del renacimiento. Jung aclara su comprensión psicológica del yoga tántrico de la siguiente manera. La filosofía india entiende en concreto que hay ciertos estados no yoicos que influyen en nuestra psicología personal, pero con todo existen independientemente de ella. La meta del desarrollo humano sería producir una aproximación y una relación entre la esencia específica del no yo y el yo consciente. El yoga tántrico ofrece en este sentido una exposición de los estados y fases de desarrollo de este elemento impersonal, tal y como se presentan en su camino hacia la luz de una conciencia personal superior. En un tiempo en que la psicología estaba marcada por el imperio del conductismo, la epistemología experimental positiva y el creciente dominio del psicoanálisis, y cuando la noción de fases de desarrollo a duras penas podía asociarse a otra cosa que no fuera aquello que por entonces se convertía en el alfa y omega del estudio de la personalidad, el niño, el yoga kundalini, ofreció a Jung un modelo de algo que estaba enteramente ausente en la psicología occidental, una exposición de las fases de desarrollo de la conciencia superior. En el yoga kundalini el cuerpo se concibe como formado por una serie de chakras. Ya conocemos el nombre de los chakras. Estos se encuentran localizados en diferentes partes del cuerpo y están comunicados por canales llamados nadis, de entre los cuales los principales son el Ida, Pingala y Susuma. La mayor parte de los comentaristas coinciden en afirmar que los chakras y los nadis no son concebidos como descripciones fisiológicas del cuerpo, sino que representan más bien un cuerpo sutil o místico. Feuerstein los caracterizaba como versión idealizada en la estructura del cuerpo sutil, cuyo objetivo es servir de guía a la visualización y la contemplación del yoga o del yogi. Las conferencias de Jung se proponen fundamentalmente proporcionar una moderna interpretación psicológica de los chakras. Narendranath Bhattacharya, supongo que se pronunciará así, afirmó que la mejor forma de entender los chakras es ver en sus diferentes componentes el resultado de un proceso de estratificación histórica. Desde un punto de vista histórico, cabe sugerir que los chakras fueron concebidos originariamente en términos de anatomía humana, teniendo como finalidad el estudio fisiológico. En una fase ulterior, de acuerdo con la idea tántrica de que el cuerpo humano es un microcosmo del universo, ciertos objetos del mundo como el sol, la luna, las montañas, los ríos, fueron asociados con los chakras. Más adelante cada chakra se consideró representación de elementos toscos y sutiles, en conformidad con la idea tántrica de que las deidades residen dentro del cuerpo humano y de que el aspirante debe sentir a la deidad dentro del propio cuerpo. Así los chakras pasaron a ser concebidos como sede de los principios masculino y femenino, simbolizados por los órganos masculinos y femeninos. Las divinidades que presiden los chakras eran originalmente diosas tántricas. Luego fue incorporada también la teoría de las letras, según la cual el alfabeto simboliza diferentes tattvas. Y de este modo nos hallamos ante la puesta en marcha de un proceso muy elaborado y complejo que se considera que los chakras realizan en virtud de su transformación cualitativa.
El Kundalini se representa en la forma de una serpiente enrollada a lo largo de la columna vertebral, que yace dormida en Muladhara, que es el chakra inferior, y Feuerstein definió al Kundalini como manifestación microcósmica de la energía primigenia o Shakti. Es el poder universal en la medida en que se asocia con el cuerpo-alma infinitos. El objetivo consiste en despertar a Kundalini mediante prácticas rituales y capacitarla para que ascienda al Sushumna Nadi, atravesando todo el sistema de los chakras, y cuando alcanza el chakra supremo, tiene lugar la beatífica unión de Shiva y Shakti. Esto conduce a una transformación de largo alcance de la personalidad. ¿Sí? Hasta acá, bueno, nos describieron cómo es esto de lo tántrico y qué significa esto del Kundalini. Ahora vamos a ver cómo fue que Jung se encuentra con el yoga. Bien. En uno de sus libros, Memorias, Sueños y Reflexiones, Jung narra cómo, durante su enfrentamiento con lo inconsciente, hacia la época de la Primera Guerra Mundial, me sentía a menudo tan excitado que tenía que eliminar las emociones mediante la práctica del yoga. Pero como mi propósito era descubrir qué era lo que sucedía dentro de mí mismo, solo me entregaba a ellas hasta que conseguía calmarme y podía emprender de nuevo el trabajo con lo inconsciente. En la última conferencia inglesa de Howard, Jung ofrece un relato del modo en que su interés personal por el Kundalini se despertó a partir de un encuentro con una mujer europea, educada en Oriente, que le expuso una serie de sueños y fantasías que él no fue capaz de comprender hasta que cayó en sus manos este libro titulado The Serpent Power de Sir John Woodford, consistente en traducciones del San Chakra Nirupana y el Paduka Pankaka. Yo lo traduzco así, acompañada de extensos comentarios. Woodruff es el primer responsable del conocimiento de los textos tántricos en Occidente, merced a sus traducciones y comentarios. Y él dice, todo el mundo, ¿no?, empieza a hablar de la Kundalini Shakti. Tal cosa se debió en buena medida a su planteamiento comprensivo de un tema que, hasta ese momento, había sido objeto de burla. Describió sus intenciones como sigue. Nosotros, extranjeros, debemos ponernos en la piel del hindú y debemos examinar su doctrina y rituales con sus ojos y no con los nuestros. Jung sostenía que el simbolismo del yoga kundalini sugería que la extraña sintomatología que los pacientes a veces presentaban remitía de hecho a un despertar del kundalini. En su opinión, el conocimiento de dicho simbolismo permitía entender toda una serie de cosas que de otra manera solo podían considerarse productos irrelevantes del proceso patológico como procesos simbólicos llenos de significado, y también explicar la localización física de los síntomas. Hoy en día, con el dominio del enfoque bioquímico en el tratamiento de los denominados trastornos mentales y la aparición de toda una retahíla de drogas milagrosas como el Prozac, la insistencia de Jung en el significado psicogénico y simbólico de semejantes estados está todavía más a la orden del día que antes. Como dijo Laing,
Fue Jung quien se adentró por primera vez en este terreno, pero pocos lo siguieron. La obra impresa de Jung, dedicada específicamente a la religión india, consta de 2 ensayos, El yoga y Occidente y acerca de la psicología de la meditación oriental, junto con un prólogo a la obra de Simer der Weg zum Selbst, El camino hacia el sí mismo. Pero la mayor parte de su trabajo sobre estos temas se presentó en seminarios, comenzando por los seminarios sobre paralelos occidentales y los seminarios sobre Kundalini, hasta culminar en sus comentarios a los Yogas Sutras de Patanjali en un lugar, ¿no?, en Zúrich. Por el formato empleado, las afirmaciones de Jung en este seminario deben ser consideradas provisionales como parte de un trabajo en curso. En 1937 fue invitado por el gobierno británico a tomar parte en las celebraciones del 25º aniversario de la Universidad de Calcuta, que habían de tener lugar el año siguiente. Esto le permitió a Jung viajar por la India durante 3 meses, en los cuales recibió el doctorado honoris causa, y a su regreso escribió sus impresiones en 2 artículos, El mundo ensoñador de la India y Lo que la India puede enseñarnos. En esta experiencia, ¿no?, Jung dice que tiene resonancias tántricas y cuenta, ¿no? Cuando pasábamos por los templos de Kali, que eran numerosos en prácticamente todas las ciudades indias, descubríamos vestigios de sacrificios de animales. Los lugares estaban sucios y pegajosos, con sangre seca en el suelo y gran cantidad de restos de rojas nueces de areca por todas partes, siendo así que el color rojo está asociado a la destrucción. Simultáneamente en Calcuta, Jung comenzó a tener una serie de sueños en los que se destacaba el color rojo. Después fue víctima de la disentería y tuvo que ir al hospital. Un efecto más permanente de la impresión que en él dejó la destructividad de Kali fue el fundamento emocional de su convicción de que el mal no es algo negativo sino positivo. A mi modo de ver, la influencia de la experiencia india fue enorme en el último periodo de Jung. En el libro El yoga y Occidente, Jung dice: del significado del yoga para la India preferiría guardar silencio, ya que no puedo arrogarme juicio alguno sobre una cuestión de la que no tengo experiencia directa. Mas de su significado para Occidente son varias las cosas que puedo decir. Entre nosotros, la desorientación raya con la anarquía anímica. Como consecuencia de ello, toda práctica religiosa o filosófica equivale a una disciplina psicológica y por ende a un método de higiene anímica. Así pues, el interés de Jung no se refería al yoga como filosofía y religión, sino como psicología. Por eso su definición del yoga era psicológica. El yoga fue originariamente un proceso natural de introversión. Este tipo de introversiones desembocan en procesos internos y singulares que inducían cambios en la personalidad. Con el correr de los milenios, dichas introversiones fueron siendo paulatinamente sistematizadas en un conjunto de técnicas de muy diferente naturaleza. El interés de Jung no se refería primariamente a los métodos y enseñanzas canónicos y organizados del yoga, sino a los supuestos procesos naturales de introspección que originariamente estaban en su base. Esta perspectiva legitimaba las libertades que él mismo se permitió con los primeros en el seminario que sigue.
Jung considera que los procesos internos que hace surgir el yoga tienen carácter universal, mientras que los métodos particulares empleados para alcanzarlos serían culturalmente específicos. Para Jung, el yoga representa un rico almacén de descripciones simbólicas de la experiencia interna y en particular del proceso de individuación. Sostenía que se han observado destacados paralelismos con el yoga por parte de la psicología analítica, especialmente con el yoga kundalini y el símbolo del yoga tántrico, el lamaísmo y el yoga taoísta en China. La rica simbología de estas variantes del yoga me ha suministrado un precioso material comparativo con el que interpretar lo inconsciente colectivo. El propósito de Jung era desarrollar una psicología comparada intercultural de la experiencia interna. Por eso se esforzaba por diferenciar su planteamiento de ciertas comprensiones desarrolladas en el propio Oriente, como puedan ser los esfuerzos misionales del movimiento de Ramakrishna y portavoces del mismo como Romain Rolland. La apropiación occidental de las enseñanzas orientales, como las realizadas por los teósofos, el planteamiento histórico existencial de Hauer y la valoración espiritualista del pensamiento oriental realizada por la Escuela de Sabiduría de Keyserlingk, demostrando en sentido contrario el carácter específico del punto de vista psicológico. En todos sus escritos sobre el pensamiento oriental al tiempo que Jung promovía y recomendaba su estudio, advertía contra su práctica por parte de los occidentales. Hay muchos tipos diferentes de yoga y los europeos quedan a menudo fascinados por él, pero se trata de algo esencialmente oriental. Ningún europeo tiene la paciencia necesaria. No es algo hecho para ellos. Cuanto más estudiamos el yoga, más nos damos cuenta de la enorme distancia que los separa de nosotros. Un europeo todo lo más que puede hacer es imitarlo, y lo que mediante ello consigue no puede tener importancia real. Volvemos. Para Jung, el peligro consistía en caer en una especie de extravío mimético. El europeo que practica yoga no sabe lo que hace. Su efecto sobre él es negativo. Antes o después comienza a asustarse y en ocasiones puede llevarle a traspasar el límite de la locura. Esto lo llevó a concluir que, con el paso de los siglos, Occidente producirá su propio yoga. Con la proliferación del yoga y la práctica de la meditación en Occidente, estas afirmaciones de Jung han recibido numerosas críticas. No obstante, se trata de advertencias que aparecen frecuentemente en la obra de los contemporáneos de Jung que tratan de yoga, tanto en Oriente como en Occidente. Dasgupta escribía: si alguien desea seguir metódicamente una dirección que lo conduzca en última instancia a la meta a la que aspira el yoga, debe consagrar a ello toda su vida, bajo la estricta guía práctica de un maestro avanzado. Las doctrinas filosóficas, psicológicas, cosmológicas son interesantes en sí
y tienen su lugar definitivamente asegurado en la historia de los progresos del pensamiento humano. Eliade dice: no tenemos ninguna intención de invitar a los estudiosos occidentales a la práctica del yoga, que por lo demás no es tan sencilla como algunos piensan, ni tampoco de proponer que las diferentes ciencias occidentales practiquen los métodos del yoga o adopten su ideología. Hay otro punto de vista que nos parece mucho más fecundo: estudiar con toda la atención posible los resultados obtenidos por tal método de exploración de la psique. Keyserling también decía: resulta muy significativo que los ejercicios indios de respiración de Vivekananda no hayan servido a un solo americano para elevarse a una condición superior, mientras que sí se afirma en sentido contrario que han dado con muchos en hospitales y manicomios. No se ha conseguido probar ni siquiera, en el caso de los ejercicios más inocuos, que resulten apropiados para los europeos. Así que esta idea junguiana de que algo parecido al yoga acabaría surgiendo también sobre la base del cristianismo se acerca mucho al planteamiento de Keyserling sobre el fundamento cristiano de la psicología occidental. Bien. Jacob Wilhelm Hauer, 6 años después que Jung nació, recibió una formación teológica protestante y en 1906 fue enviado a la India y quedó impresionado por la espiritualidad que ahí encontró, ¿no? Y decía: los 5 años que viví allí ampliaron y profundizaron mis planteamientos religiosos de un modo que nunca hubiera esperado. Comprendí que solo tenemos derecho de comunicar, de dar testimonio de lo que hay en nosotros, pero no de esperar que los otros se conviertan a nuestro punto de vista y mucho menos intentar convertirlos. Bueno, este hombre emprende un estudio comparado de las religiones, se convierte en profesor de la Universidad de Tubinga y da una charla titulada El yoga a la luz de la psicoterapia. Esto atrae la atención de Jung, ¿no? Porque este Wilhelm decía: quizás sé lo suficiente como para darme cuenta de que el yoga examinado en su conjunto constituye un llamativo paralelo con la psicoterapia occidental. Pero pronto me di cuenta de que comparar las partes concretas del yoga con las diferentes tendencias de la psicoterapia occidental y sus métodos es algo para lo que me faltan conocimientos detallados y sobre todo ensayos convincentes. En el resto de la charla ofrece una exposición del yoga y le deja a su audiencia la tarea de hacer la comparación entre ambos. Bien. Bueno, ahí empiezan los que estaban ahí en la conferencia a exponer sus opiniones, ¿no? Bien. Bueno, comienzan las conferencias de este famoso Hauer, que recuerden que es el Wilhelm, ¿no? Que es el mismo.
que comienza haciendo un repaso histórico del yoga y una exposición de su enfoque general, y definió el yoga de la siguiente manera. Yoga significa captar la verdadera esencia, la estructura interna de una materia, en su realidad viva como sustancia dinámica, y las leyes de dicha materia. En su opinión, la profundidad del yoga kundalini consistía en considerar la realidad como una polaridad equilibrada entre lo masculino y lo femenino. Primero se capta la realidad interna, luego se emplea el símbolo para hacer que cristalice en la imaginación, y luego viene la práctica real de meditación sobre los 6 chakras. Defendió la superioridad del yoga kundalini sobre el yoga clásico de Patanjali, en el que veía una tendencia a perder a Dios en la mismidad del hombre, y sobre el hatha yoga, en el que veía una tendencia técnico-psicológica que descuida las fuerzas centrales para centrarse en otras más físicas, incluso fisiológicas. Y lo explico así. Uno medita sobre el símbolo y se apropia su contenido de un modo que es en parte intelectual y en parte psíquico, alcanzando de esta manera una cierta especie de cambio psíquico. Es posible que en ocasiones se llegue a un nivel en que tienen lugar cambios radicales en el alma, pero no a menudo. El peligro para quienes tratan con los chakras desde fuera es permanecer en la región de estos procesos psíquicos y que no tenga lugar el cambio real en la estructura más íntima de su ser. Para Howard, esta es la mayor dificultad que se encuentra al buscar una comprensión del yoga kundalini. Sostenía que la manera de superarla es captarla tomando como base la propia experiencia interna. Solo comprendo una realidad interna en la medida en que la poseo dentro de mí mismo y soy capaz de contemplar su realidad, que ha emergido en mi conciencia desde las profundidades de mi subconsciente. O si ha venido desde fuera, debe de haberse convertido en algo absolutamente vivo en mi conciencia. En un primer momento me liberé en buena medida del modo indio de contemplar las cosas. Encuentro que no alcanzo el significado interior si no las contemplo a mi manera, desde mi punto de vista. El resto de las conferencias de Howard se dedicaron a ofrecer una exposición de la metafísica que está en la base del yoga kundalini y el simbolismo de los chakras. Meyer recordaba que el tono de las conferencias alemanas de Howard era seco y que había poco tiempo para el diálogo, excepto en las pausas para el té. Por el contrario, los seminarios de Jung fueron más dinámicos. Reinstein señaló que Howard era un fanático y que no había debate real, porque estaba absolutamente convencido de sus puntos de vista y solo aceptaba lo que él decía. Reinstein describió las conferencias de Jung como muy impresionantes e hizo notar que había una posibilidad de discusión abierta. Spielberg recuerda que Jung preguntó muchas cosas a los indólogos sobre prácticas indias de yoga y sobre la interrelación entre este sistema indio y la psicología occidental en su conjunto. Creo que este seminario sigue siendo la última palabra que se ha dicho sobre el significado psicológico más profundo de la práctica del yoga. Las noticias de las conferencias se extendieron y poco tiempo después Hans Trupp le escribía a Martin Buber que me gustaría hablarle del seminario de Howard. Fue para mí tan inspirador como había supuesto. El Purusha Atman ha sido para mí una revelación enteramente novedosa, sobre todo la muy extraña vía del yoga kundalini que se nos abre hacia él. Parece ser que este método de Howard influyó
en el de Jung. En sus seminarios, Jung intentaba conducir a los participantes a una comprensión del yoga kundalini partiendo de su propia experiencia interna, de acuerdo con este proceso de individuación. La exposición de yoga kundalini que se les ofreció tenía un triple filtro. Primero, el de las traducciones y comentarios de Gudufre. Segundo, el de Hauer. Y finalmente el de Jung. No puede sorprender que a menudo hubiera discrepancias entre los tres, tanto en su terminología como en su comprensión de los procesos involucrados. Por ello, buena parte de las preguntas planteadas por los asistentes tienen que ver con estas diferencias. Es importante notar que para quienes asistían a los seminarios de Jung, estos no eran simplemente cursos de hermenéutica, sino que propiciaban experiencias concretas. Reichten recuerda sueños que representaban el movimiento de la serpiente Kundalini y que como mínimo unos pocos tuvieron experiencias parecidas. Poco después de sus conferencias, Hauer escribió a Jung: la semana que he pasado en Zúrich ha resultado muy estimulante para mí y tal vez puedo albergar la esperanza de que nuestros lazos profesionales se han estrechado también un poco más. El sentimiento parece haber sido recíproco, pues Jung contestó: me gustaría ampliar nuestra colaboración de manera especial invitándolo a participar en la revista interdisciplinar que Daniel Brody le había propuesto realizar. Al año siguiente, Hauer fundó el movimiento de la fe alemana, y en su obra, La visión alemana de Dios, Hauer proclamó el advenimiento de una religión específicamente alemana o indo-germánica, llamada a ofrecer una liberación frente al espíritu ajeno, semítico, del cristianismo. Hauer afirmaba: la nueva fase, el movimiento de la fe alemana que comenzó con el encuentro de Eisenach de julio de 1933, debe ser entendida en estrecha relación con el movimiento nacional que ha conducido a la fundación del Tercer Reich. Como el movimiento de la fe alemana brota de las profundidades biológicas y espirituales de la nación alemana. Hauer intentó sin éxito que fuera reconocido como religión oficial del nacionalsocialismo. En 1935 contribuyó con un ensayo titulado La doctrina indo-aria del sí mismo en comparación con la doctrina kantiana del sujeto inteligible. En su ensayo, titulado Wotan, Jung presenta a Hauer y a su movimiento de la fe alemana como exponentes de sus tesis según la cual los acontecimientos políticos en Alemania podrían ser explicados psicológicamente como procedentes de una renovada actividad del viejo dios germánico Odín. En 1938, Hauer volvió a ofrecer una serie de conferencias, El fundamento del que brota la fe y la constitución de la religión, se llamaban. Meyer recuerda que Hauer habló sobre el significado simbólico de la bandera esvástica, lo cual fue recibido con una extrema crítica y oposición. Sus divergencias sobre la situación político-religiosa en Alemania condujeron a una ruptura entre Hauer por un lado y Jung, su círculo, por el otro. En referencia a su conducta durante este periodo, Eliade dice: oí decir a Scholem que Hauer seguía siendo una excelente persona, pues durante la persecución nazi había adoptado a 2 o 3 niños judíos o a una muchacha judía. Decía que Hauer era uno de los contados eruditos alemanes que simpatizaban con el régimen nazi, pero contra los cuales Scholem declaraba no tener nada.
Por su parte, en sus publicaciones posteriores, Hauer siguió desarrollando su parte del diálogo con Jung en lo referente a la comparación entre el yoga y la psicoterapia. Un camino indio hacia el sí mismo, y comenzaba planteando cuestiones que con posterioridad han ido cobrando importancia debido a la aparición del movimiento New Age y a la popularidad alcanzada por las religiones alternativas. La cuestión de si este camino oriental de salvación es también valioso para el hombre occidental quedó abierta y me ocupó muy en serio. ¿No es un espejismo o incluso una amenaza remitir al yoga al hombre de Occidente que lucha por alcanzar su propio camino de salvación? ¿No son acaso para estos hombres la investigación científica estricta, la reflexión filosófica al modo occidental, la vida y la acción, los únicos caminos de salvación? ¿No tenía Occidente acaso en su mística también un camino hacia el interior, más adecuado para él que el yoga? ¿No eran suficientes la psicología profunda y la psicoterapia que entonces se desarrollaban? ¿Necesitamos acaso nuevos estímulos de Oriente? Tales problemas determinaron también el contenido de las conferencias y seminarios prácticos en el Club de Psicología de Jung en Zúrich. Desde su punto de vista, la psicología analítica de Jung se había convertido en un método, quedando con ellos puesta los peligros de la externalización psicotécnica, que también había constituido una amenaza para el yoga. Hay un libro o un artículo, no sé, acá no lo dice, Der Yoga se llamó, que se critica, ¿no?, la obra de Jung y dice: yo mismo me opongo críticamente a la hipótesis de la existencia de arquetipos innatos y heredados, sobre todo porque la base empírica histórico-religiosa de la tesis de los arquetipos es extremadamente débil. Y desarrolló también un juicio negativo sobre la interpretación junguiana del yoga kundalini. Desde mi punto de vista, en el círculo junguiano, las imágenes míticas del yoga tántrico se identifican con los arquetipos de manera excesivamente apresurada, lo cual no ayuda a comprender. Bien. Con todo, cualquier intento de interpretación de los textos tántricos debe enfrentarse a formidables dificultades, dada la complejidad de composición de aquellos. Eliade señaló que los textos tántricos están a menudo compuestos en un lenguaje intencionado, un lenguaje secreto, oscuro y ambiguo, en el cual un estado de conciencia se expresa mediante un término erótico, y el vocabulario de la mitología o de la cosmología está cargado de significados sexuales o asociados al Hatha Yoga. Y la consecuencia de ello es esta. Ahora voy a decir la consecuencia. Un texto tántrico puede ser leído en numerosas claves: litúrgica, yógica, tántrica, etc. Leer un texto en clave de yoga es descifrar los diferentes niveles de meditación a los que se refiere. El significado tántrico es habitualmente erótico, pero resulta difícil decidir si se refiere a un acto concreto o a un simbolismo sexual. Más exactamente, es un delicado problema distinguir entre lo concreto y lo simbólico, porque el sadhana tántrico tiene como meta la transustanciación de toda experiencia concreta, la transformación de la fisiología en liturgia. Evaluaciones posteriores de las interpretaciones psicológicas de Jung se han centrado en la cuestión de si cabe ver en ellas una clave adicional válida, y han sido criticadas tanto por estudiosos como por adeptos del yoga kundalini. Por ejemplo, Harold Coward dice: con el conocimiento mucho mejor que tenemos hoy en día del pensamiento oriental, resulta dudoso que el truco de la cuerda realizado por Jung, consistente en poner patas arriba el yoga kundalini
y después eliminar los dos últimos chakras considerándolos especulaciones superfluas sin valor práctico. Eso pueda ser aceptado. Lo que el comentario de Jung logró entonces, y sigue logrando hoy en día, es proporcionar una comprensión adicional de su modo de entender el proceso de individuación y no una descripción exacta del Kundalini. Si los seminarios de Jung se evalúan desde la perspectiva que depara la comprensión del Yoga Kundalini dentro de su propio contexto sociocultural, esta crítica es indudablemente válida. Con todo, en el contexto de la colaboración de Jung con Howard, tal cosa era más bien tarea del segundo. El propósito de Jung era elucidar el significado psicológico de un simbolismo espontáneo semejante al del Yoga Kundalini. Él señalaba en una carta que la entrada de Oriente en Occidente es más bien un hecho psicológico con una larga historia tras de sí. Los primeros indicios se encuentran en el maestro Eckhart, en Leibniz, en Kant, en Hegel, en Schopenhauer y Edward von Hartmann. Pero de lo que aquí se trata no es del Oriente real, sino del hecho de lo inconsciente colectivo, que es omnipresente. Así, para Jung, el descubrimiento occidental de Oriente constituye un capítulo crítico en el descubrimiento de lo inconsciente colectivo. La interpretación psicológica de Jung se funda en el supuesto de que el Yoga Kundalini representa una sistematización de la experiencia interna que en Occidente ha surgido espontáneamente de un modo parecido, pero no necesariamente idéntico al modo en que surgió en Oriente. Esto se confirma leyendo una discusión planteada poco después de los seminarios sobre Kundalini en el retomado seminario llamado Visiones. La señora Sawyer dice: pero en los chakras siempre hemos tratado a Kundalini por separado. Y Jung le dice: ciertamente, y en este caso, aparentemente no están separados, pero eso no supone ninguna diferencia. No debemos olvidar nunca que el sistema Kundalini es una creación específicamente india, mientras que aquí tenemos que trabajar con material occidental. Así que probablemente hacemos bien asumiendo que este es para nosotros el contenido real y no materiales indios que han sido distinguidos y abstraídos hace miles de años. ¿Mm? Bien. En La Flor de Oro, Jung se muestra interesado exclusivamente en sus propias teorías sobre lo inconsciente y por ello, a pesar de que las afirmaciones contenidas en la obra son de carácter inequívoco, solo encuentra en ellas material capaz de corroborar sus propias ideas y nada va más allá de esto. Lo mismo ocurre en un seminario que impartió sobre Kundalini, del cual hay disponible un resumen escrito en el Instituto de Jung. Ninguno de los estudiosos presentes, según se pone de manifiesto al leer los puntos de vista ahí expresados, exhibió el más mínimo conocimiento sobre el significado real del viejo texto del que estaban tratando entonces. Ay, quiero ver esto, porque ya termina este capítulo. La diferencia fundamental entre las comprensiones nativas del Yoga Kundalini y la interpretación junguiana consiste en que, para las primeras, textos tales como el Sat Chakra Nirupana sí, describen las profundas modificaciones de la experiencia y la corporalidad ocasionadas por determinadas prácticas rituales, más que ser expresión simbólica de un proceso universal de individuación. Con todo, los problemas a los que se enfrenta la interpretación de Jung en un nivel más general se aplican también a otros intentos de traducir los términos del Yoga Kundalini a los conceptos modernos. En el curso de tales intentos, los términos se tornan híbridos
y la mezcla resultante no es ya ni claramente oriental ni claramente occidental. Los seminarios de Jung deberían ser juzgados en los términos de la meta que él mismo estableció, diciendo: la conciencia occidental no es en modo alguno la conciencia en general. Se trata más bien de un parámetro históricamente condicionado y geográficamente determinado que solo representa una parte de la humanidad. El conocimiento de la psicología oriental constituye, en verdad, la base inexcusable para la crítica y la comprensión objetiva de la psicología occidental. Entonces, la vigencia que todavía hoy conserva este seminario reside en el modo en que enfoca esta cuestión fundamental, intentando situarla en el primer plano de la agenda psicológica, se acepten o no las soluciones provisionales de Jung al respecto. Esa sería la primera parte o primer capítulo de este libro de Jung. Bueno, después tiene un montón de de aclaraciones, ¿no? El libro de notas al pie, que no las voy a leer porque son larguísimas. Y después comienzan las sesiones que él fue teniendo en su seminario, donde ahí sí habla Jung y va explicando todo esto, ¿no? O sea que esa parte que ya hicimos toda esa introducción, que fue un poco aburrida, como los diferentes pensamientos de estos otros autores en contra de lo que Jung hacía, porque él lo que apuntaba era la individuación, ¿no? El proceso de individuación. Veremos las diferentes sesiones en los próximos encuentros. ¿Bien? Hola Priscila. Ah, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Me hace muy bien, a mi ego le hace bien. Porque a veces yo te digo, a veces veo mis reproducciones tan bajas y digo, ¿qué hago yo haciendo esto? Pero bueno, siempre uno sigue porque siempre hay así personitas como vos que a uno lo alienta. Espero que les haya gustado este libro, que les digo, tiene varias páginas. 300, vamos por las 74. Lo quiero leer así, porque la verdad a veces me canso de tener que grabar, arreglar el audio, ponerle la imagen, armar el video, renderizarlo, subirlo a YouTube, que tarda no sé cuánto tiempo. Llega un punto que es agotador. Entonces así como que lo hago más rápido. Lo leo junto con ustedes, ¿no? Y es como que ahí también hago más pausas que cuando lo leo para audio. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo encuentro entonces.